Estás escuchando Frecuencia USIL 750, tu podcast USIL. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la cual estés escuchando. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema bastante interesante y un invitado nuevamente por acá, el doctor Hugo Mesa. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? Profesor, docente, obviamente de EPG, de nuestro EPG, nuestro lindo EPG aquí en la USIL. Doctor Hugo, temas de actualidad, muy importante. Estamos viendo quiebras de bancos. Tenemos una guerra, tenemos rumores de más guerras, tenemos tambores de recesión por el lado de Estados Unidos. Cuéntenos un poquito, ¿es tan caótico el panorama económico en este momento? Lo que pasa es que en el tema financiero y en particular el de mercado de capitales, siempre los ruidos políticos y en este caso económicos impactan y ninguna nación puede ser ajeno a ellos. En efecto, la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? El tema en Estados Unidos y ahora más reciente el Credit Suisse, de alguna manera pueden tener un impacto. Lo que habría que precisar es cuánto de aquello puede involucrar a las empresas nacionales. No siempre esto es así. Hay que ver la magnitud de cada hecho para poder tener claro este tipo de repercusión. Pero ese llamado efecto mariposa, como lo denominan a veces, que sucede algo en China o en Rusia y obviamente nos afecta a nosotros aquí a veces muy grandemente porque somos economías que dependemos obviamente de otras grandes economías primermundistas, hace que los mercados entren en una especie de pánico algunas veces, y esta fluctuación que estamos viendo por ejemplo en las bolsas de Nueva York en estos momentos, últimas semanas, con un día en verde, otros días en rojo, otros días vuelves en verde, otros días pierdes lo que habías ganado el día anterior, hace que haya mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo le explicamos esto al ciudadano de a pie? Al que va en la calle y dice, caramba, estoy escuchando temas de bolsa, estoy escuchando temas de guerra, ¿qué me va a pasar a mí? Perfecto. Lo que pasa es que quien invierte, y en especial en las bolsas, sabe que tiene que asumir un riesgo. Toda inversión es un riesgo. O sea, lo ideal para todos sería invertir, pero que no exista riesgo. Claro. Esa condición normalmente no existe, porque quien invierte y quien gana asume un determinado riesgo. La idea es cubrirnos lo más que podamos de ese riesgo. Entonces, el impacto que pueda generar una determinada situación conlleva a otras naciones. O sea, no es exclusividad de las naciones emergentes como la nuestra depender de otras naciones mucho más adelantadas. No, como lo vamos a ver quizás comentando un poco más adelante, claro, hay algunas naciones que son poderosas o muy desarrolladas que también dependen de otras también desarrolladas. No, totalmente. Entonces, esto es una especie de efecto dominó, le llaman algunos, otros, como yo, le llamamos efecto pirámide. Vale decir que al caerse una de las fichas impactan al resto de los participantes o al quitarse un eslabón de la pirámide, pues esto se puede venir abajo. Vale, entonces hablemos de un tema bien interesante acá. En este momento hay rumores o han existido algunos signos que prevén que tal vez el Credit Suisse, un banco bastante grande, esté a punto de quebrar. Y lo que estamos viendo o lo que están escuchando los mercados y los analistas es que prevén que pueda suceder lo mismo que sucedió en el año 2010 con este gran banco que quebró y que obviamente nos generó un problema económico mundial. ¿Crees que puede pasar lo mismo en este momento? Cada situación tiene sus particularidades, nada es ajeno a ello. Lo que pasó con Lehman Brothers el 2008 fue la inversión que hizo, digamos, en las hipotecas subprime, ¿no? Que en base a esas cuentas por cobrar, por los créditos que otorgó, emitió bonos. Pero ¿qué pasó al final? Y nadie presagiaba o sabía eso. Las empresas a las cuales se otorgaron estos créditos no pagaron y por tanto los bonos quedaron sin respaldo. Y entonces esto acarreó pues una debacle en todas las demás empresas, bancos que estaban de alguna manera transaccionando con Lehman Brothers. En el caso del Credit Suisse, el tema es justamente las inversiones. ¿Qué ha pasado con Credit Suisse? Credit Suisse es un banco de inversión. Como tal, busca rentabilidad mucho más que probablemente un banco comercial. ¿Qué es lo que hace? Busca inversiones en todo el mundo y a su vez
esos bancos en los cuales invierte a su vez buscan otras inversiones en todo el mundo. De ahí lo que te decía, el efecto dominó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Credit Suisse, justamente en ese afán de buscar mayor rentabilidad, invirtió. ¿En qué? En otro fondo de inversión. Un fondo de inversión denominado Archegos Capital. Este fondo de inversión, ¿qué es lo que hace? También invierte. ¿Y en qué invierte? En acciones y en una modalidad que se conoce como derivados, que se llama swap. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas inversiones que hizo Archegos se vinieron abajo, las acciones perdieron valor. Por tanto, quienes habían invertido en Archegos, pues perdieron su inversión, entre ellos Credit Suisse. Entonces, eso afectó a Credit Suisse y eso generó esta, baja de inversión, generó desconfianza. El mercado de capitales se mueve en eso, en base a confianza. Hay índices de pánico, ¿no? Lo podemos ver. Aquí en el Perú, hace algunos años atrás, eso se penó. ¿Por qué? Porque a veces habían rumores de que una determinada empresa estaba en mala situación y eso hacía una corrida de capitales, así se denomina cuando la gente saca abruptamente sus fondos. ¿Por qué? Por un rumor que la empresa anda mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Restablecer esa confianza y para ello hay que tomar acciones. Ok, pues se dice que la recesión son 2 periodos, 2 trimestres con resultados negativos. ¿Crees que estemos cercanos a una recesión mundial? Yo no me atrevería a pensar como una recesión. Sin embargo, habría que ver más adelante cómo se desenvuelve la economía mundialmente. O sea, estamos hablando ahorita del Credit Suisse, no sabemos exactamente cuál es el impacto que podría tener. Podría ser este efecto dominó, podría ser que vayan otras empresas a verse involucrado, como el Deutsche Bank, por ejemplo, ¿no? Goldman Sachs también, y otras empresas más, y habría que ver estas a su vez qué inversiones y de qué países tienen al respecto, porque finalmente esto podría tener un colapso mundial, pero habría que ver, o sea, anticipar ahorita es un poco aventurarse a dar un veredicto de algo que todavía no sucede. Yo me voy a aventurar con otra cosa. Analizando el tema, uno lo ve como ciudadano de pie y obviamente usuario de los bancos. Cuando un gobierno dice vamos a salvar los bancos, la mayoría de personas se molestan. Porque definitivamente la relación de los bancos con sus usuarios no es la mejor, a veces nos sentimos atacados, abrumados por algunas situaciones que obviamente como banco y comercialmente hablando ellos tienen con sus usuarios. Sin embargo, revisando un poco lo que podría pasar con este banco, ¿no crees tú que el gobierno podría entrar a intervenir ya conociendo o previendo una situación igual a la del 2008? Y gracias por la corrección, te había dicho 2010-2008. ¿Tú crees que puede entrar el gobierno suizo a intervenir ese banco y tratar de salvarlo? Yo creería que sí. ¿Y por qué? El Credit Suisse es el segundo banco más importante en Suiza, ¿no? Entonces, su impacto podría desestabilizar la situación financiera, no solamente Suiza, sino del mundo. Aquí en Perú ya hemos tenido experiencia de ello. No es raro que los gobiernos intervengan en el plan de salvataje de un determinado banco. Sí, totalmente. En Colombia, por ejemplo, empezamos con en el momento de que tuvimos una economía un poco complicada, empezamos con algo que se llamaba el 2 por 1000, que era un impuesto sobre las transacciones del 2 por 1000. Eso subió hasta el 4 por 1000 ahora y aunque fue algo que se suponía que era por un año, lleva más de 12 años y un poco más, creo, funcionando en Colombia. Ahorita en este nuevo gobierno quieren un poco reducirlo, pero digamos que ya se acostumbró el sistema a ese impuesto y no quieren obviamente perderlo. Entonces la gente dice, bueno, pero yo ¿por qué tengo que pagar para que un banco funcione bien cuando el banco no tiene ninguna retribución? Entonces, pensando en todo esto, ¿qué podría pasar en una quiebra con Perú, en una quiebra de este banco? ¿Hay algunas inversiones de este banco o de sus inversores a su vez que tengan que ver con Perú? Hace 2 años, Credit Suisse retiró su agencia o retiró su modalidad de banca privada aquí en el Perú. Hace 2 años. No es que anticipando estos hechos, sino que los bancos invierten o participan en un determinado país porque ven oportunidades de negocio. O sea, ningún banco viene y se instala porque no hay oportunidad de negocio, es porque ven oportunidades de negocio. Pero así como ven oportunidades de negocios, dependiendo de la coyuntura, podría ser que ya no vean esas oportunidades de negocios y retiren parte de sus negocios. Hace 2 años la banca privada fue retirada de acá y quedándose con un segmento más pequeño de banca de inversión.
Según reportes de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el órgano que regula a los bancos, habría que ver si efectivamente qué tantas inversiones podría tener y qué empresas podrían estar invirtiendo. Podría ser que alguna de ellas, un poco de mayor magnitud, podría verse impactada, ¿no? Pero habría que definir exactamente qué empresas tienen estas inversiones. Totalmente, ya nos acercamos a final de año, ya estamos ya casi escuchando música de diciembre y es el momento de hacer evaluaciones. Pensando un poco en el año 2022 como un año económico, acabando de salir de la pandemia, volviendo a la nueva normalidad, ¿cómo crees o cuál sería tu evaluación al mes de hoy, a octubre que estamos en este momento, de la economía en Perú? ¿Cómo crees que va la economía en este momento? De hecho, al inicio de la pandemia, cuando nadie presagiaba lo que iba a pasar, hubieron muchos altibajos y muchas interrogantes. Algunos subestimaron, otros fueron más laxos. Lo cierto es que la pandemia impactó a personas, familias, empresas y naciones. Entonces, ¿qué es el primer impacto viéndolo del tema financiero? El primer impacto es en la liquidez, vale decir, el dinero que tú tienes diariamente para cumplir tus obligaciones. Muchos hablaban de rentabilidad, decían, no, hay que ver el tema rentable. No, lo primero es que hay que ver la liquidez. O sea, tú no puedes ser rentable a final de año si hoy día no puedes subsistir. Y hoy día subsistes por el tema de liquidez. ¿Y por qué tienes afectada la liquidez? Porque las personas no compran como compraban antes. Por tanto, tú no produces lo que producías antes. Por tanto, tienes que reducir personal. Por tanto, tienes que bajar tu punto de equilibrio. Por tanto, tienes que rediseñar tu empresa. ¿Qué es lo que ha pasado desde marzo del 2020 a la fecha? Marzo desde que se manifestó en Perú a la fecha. Lo que ha pasado es que el gobierno, consciente de todo ello, ha propiciado que ya muchos negocios se reactiven, con lo cual la demanda está volviendo a generar ingresos en las empresas. Por lo tanto, las empresas están volviendo a generar más utilidades. Entonces hay una tendencia, no lo suficientemente rápida, porque nada es tan rápido. O sea, esto va a tomar mucho más tiempo, pero estamos yendo en buen camino al respecto. O sea, ¿crees que va en buen camino? Bueno, revisando un poco las noticias y preparando un poco el podcast, estaba viendo que hablaban en el Banco Mundial que solamente 2 países en Latinoamérica están haciendo la tarea bien y no estamos dentro de esos países. Entonces sí nos preocupamos un poco de ello, pero ya conociéndote un poco a ti y con todo el bagaje que tienes, nos digan que el tema es un poco positivo, nos da un poco de tranquilidad. Pero eso me lleva a otra pregunta, y la pregunta es, ¿cómo ves el año 2023 económicamente hablando? La tendencia va a seguir. De hecho, mucho de lo que pueda suceder va a depender también del gobierno. Decíamos que en el tema de mercado de capitales en particular, sucede que es la confianza del cliente lo que hace que esto llegue a buen puerto. Si el cliente, el usuario, no tiene confianza, definitivamente esto no va a arribar. Y parte de esa confianza depende de la gestión que el Estado dé a los inversionistas, al público, a la sociedad en general. Ahorita se están manifestando condiciones en que todavía hay incertidumbre. Estamos avanzando, no como se quería, no como se espera, pero estamos avanzando. Pero avanzamos positivamente. Exactamente, estamos avanzando, probablemente con lentitud, pero no de la manera que se debería hacer. Entonces, mucho depende de la tranquilidad financiera que nos da el gobierno para que esto pueda ser mejor. Ok, entonces vamos a hablarle a los estudiantes, a los profesionales, a la gente del común que escucha este podcast. ¿Cuál es tu consejo económico para el año 2023? ¿Qué le dirías a esas personas de hoy? Sí, en principio no hay que desesperarse mucho de la situación. Yo he escuchado a muchas personas cuando suceden estos ruidos financieros, lo que hacen inmediatamente es, en finanzas se desprenden de sus posiciones. Vale decir, si alguien tenía acciones, lo que no quiere es perder y se desprende. Si alguien tenía una determinada actividad, lo que quiere es venderla porque no quiere, pero sin saber realmente lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, primero tener tranquilidad y ver exactamente qué es lo que va a pasar. Lo segundo es estar claros que cuando uno invierte, asume un riesgo. ¿Sí? O sea, no hay ninguna... Puedes ganar, puedes perder. Exactamente, no hay ninguna inversión que sea, digamos, totalmente lucrativa. ¿Sí? Lo tercero es que, y esto es un consejo financiero, hay que diversificar todas las inversiones, ¿no? Hablábamos en la enseñanza de no poner todos los huevos en la misma canasta. Es un dicho que viene de muchos años. ¿Esto qué significa?
que hay que poner en todos los negocios un poco y no concentrar en uno solo. ¿Por qué? Porque si los mercados están volátiles, si la situación no es tan estable como quisiéramos, pues no sabemos en cuál de ellos podríamos tener ganancias o en cuál de ellos podríamos perder. Pero si concentramos todo en un solo negocio, nos arriesgamos con la probabilidad de que podría este negocio no ir bien. Entonces hay que diversificar en este negocio. Diversificar, el consejo del profesor Hugo Mesa. Hugo, muchas gracias por venir. Solamente para contarles a nuestros oyentes cuál es tu perfil y en dónde y en qué área estás enseñando en este momento en la USIL. Sí, yo veo todo el tema que es finanzas y mercado de capitales y actualmente estamos enseñando en las maestrías de finanzas estos temas y otros relacionados a la economía, tanto nacional como internacional. Hugo, muchas gracias. Esta es tu segunda visita y espero que no sea la última. Muchas gracias, John. A todos ustedes, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén escuchando. Gracias por estar aquí en el podcast Frecuencia USIL 750. Hasta luego.